Sí, sí, se escucha bien. Ok, gracias, Pablo. Bueno, vamos a empezar a grabar. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos. Qué bueno que ya estamos grabando nuestra clase. Ay, chicos, pueden creer que ando re perdida en el espacio. Estaba viendo en el calendario que ya la otra semana empezamos los parciales, ¿verdad? Segundo parcial. Les voy a compartir aquí la... Hola, hola. ¿Quiénes están por ahí? Buenas tardes a Buenas todos. tardes, licenciada. Hola, Nicole, ¿qué tal? Ay, pueden creer que yo, según yo, que todavía teníamos otra semana de clases y hasta la siguiente empezábamos los parciales. Pero viendo en el calendario, ya digo, ya, el próximo lunes, ¿verdad? Empezaríamos, que es lunes 9. Entonces, bueno, la próxima semana tendríamos nuestro repaso. Yo calculando también qué temas, qué temas vamos a ver. Bueno. Em, ¿Cómo les va? ¿Ya están listos para empezar exámenes el lunes? Ya, licenciado, un poquito. Ya iban, ¿verdad? Si quiere lo pasa de una vez, licenciada, salimos de penas. Ah, San igual, sí está bien, ¿verdad? Bueno, pero a nosotros nos toca el viernes 13, ¿verdad? Entonces, hasta ese día. Ay, miren que. Ay, no, no, es que esto de seguir en línea es tedioso. Bueno, entonces, bueno, vamos a presentar, vamos a regresarnos a la presentación, pero entonces, sí, una vez les tengo que decir en esta clase, yo no recuerdo si ya les avisé qué capítulos vienen, entonces ahorita que avancemos, pues yo ahí le tengo una diapositiva donde vamos a ver los capítulos, ¿verdad? Que vamos a examinar. Y pues vamos a tener nuestro repaso el jueves de la próxima semana. Como de todas maneras en la universidad, ¿no? No se suspenden clases el 12 de octubre, ¿verdad? Entonces ese día va a ser nuestro repaso. Em, bueno, ¿se acuerdan ustedes qué dijimos sobre don Manuel Estrada Cabrera? A ver, recapitulando un poquito, porque dijimos que pues con él inicia esa etapa de la nación bananera, pero ¿qué dijimos de Estrada Cabrera? Que a través de Manuel Estrada Cabrera se dio la segunda dictadura liberal y que le concedió muchas tierras y la energía eléctrica a la United Fruit Company. Le dio muchas tierras. La energía eléctrica se las dio a otra empresa estadounidense, ¿sí? A la Electric Bonanshare. Pero fíjense que les empezó a llegar a puras empresas estadounidenses un montón de actividades bien importantes, o sea, los ferrocarriles, el transporte para los productos de exportación, eh, la empresa eléctrica y pues así como que va a inaugurar una costumbre, ¿verdad? Una tradición en la que a esas empresas se les va a beneficiar. Ahí sí que quedando bien con Estados Unidos. ¿Qué más dijimos de Estrada Cabrera? A ver si se acuerdan. Gracias, Luis Pedro. Militarizó la educación y fue una de las dictaduras más violentas. Muy bien, así es. A ver, ¿quiénes más? Quiero escuchar a otros jóvenes. ¿Qué más dijimos sobre Estrada Cabrera? ¿Ya habían escuchado hablar ustedes sobre Estrada Cabrera? Sí, licenciada, yo había escuchado algo de él. Él creó unos templos a nivel nacional, algo así, ¿no? Inspirados en la diosa Minerva, algo así. Que uno de ellos está en Shela, el único que dejó, ¿no?
Pues fíjese que habría que verificar porque se construyeron en varios departamentos, ¿verdad? A ver cuáles todavía están en pie, pero Según yo escuché sobre él que él dejó influir mucho la ciencia, como que el desarrollo intelectual en Guatemala y en esa época en el tema arte o, o intelecto fue como que hubo mucho desarrollo porque se influenció en Europa y como que le llamaban el Belle Époque o algo así escuché sobre Cabrera. sobre Estrada Cabrera. Ujú. Admiraba mucho, digamos, esa cultura europea y todo. Gracias, Edgar, muy amable. Em, bueno, respecto de los templos de Minerva, digamos que él admiraba mucho a esa diosa y entonces, pues, realmente no los mandó a construir él, sino que la gente para quedar bien con él, ¿verdad? Los construía. Em, a ver, ¿quién más? Ya sabíamos algo sobre don Manuel Estrada Cabrera, lo habíamos escuchado, habíamos leído sobre él. O no, no sabíamos nada sobre él, no, nunca lo habíamos escuchado mencionar, no sé. Yo lo llegué a escuchar y estudiar en básicos, pero para ser sinceros ya no recordaba nada. Ah, ok, Luis Pedro. ¿Y en dónde estudió usted? En el Colegio Vida y Esperanza de Santa Lucía, Milpas Altas. Ah, sí, pues, en Zacatepeques. Ah, ok, pero sí, sí, sí sabía algo sobre él en los básicos, ¿verdad? Sí le enseñaron. Ok. A ver, alguien más. No sé si habíamos escuchado o habíamos leído, estudiado algo sobre don Manuel Estrada Cabrera. Licenciada, si no mal recuerdo, o no sé si estoy confundiendo, pero según yo, él había decretado la apertura de las escuelas públicas. Permítanme, solo voy a callar a esta bandida. Ay, bueno, ya regresé. Ay, disculpen, pero la perrita estaba haciendo mucho escándalo. Ok. Entonces mencionaba Nicole, ¿verdad? Que también Estrada Cabrera vuelve a abrir las escuelas. eh, luego de esa etapa tan difícil, ¿verdad? En la que Reina Barrios había dejado al país tan endeudado y en fin. Bueno, reconocerle a Estrada Cabrera que pudo hacer que se recuperara la economía del país, ¿verdad? No sé si alguien más quería comentar algo sobre Estrada Cabrera. No. Fíjense que precisamente es de los personajes menos estudiados.
Como que los dictadores que tienen más pegue, los más famosos, han sido Barrios y Jorge Ubico, ¿verdad? Ujú. ¿Qué dice Wendy? Buenas tardes, licenciada. Fíjese que yo lo único que leí de él fue que fue uno de los presidentes que mantuvo más estable la economía del país, ¿verdad? Durante su gobierno. Ujú. Ok, Wendy, muchas gracias. Sí, entonces, realmente es de los personajes que no son tan conocidos, digamos, y dentro de esa etapa liberal, ¿verdad? Bueno, entonces, pues don Manuel Estrada Cabrera, pues obviamente durante su gobierno continuaron vigentes el reglamento de jornaleros que obligaba a los trabajadores a contratarse en las fincas de café, también el libreto de trabajo, ese que les impedía que pudieran trasladarse de una finca a otra, ¿verdad? O circular por el país por donde más quisieran. Entonces prácticamente ir a visitar a un familiar o así, ir a otra área del país en donde no tenía que estar trabajando era algo pues prohibido, ¿verdad? Entonces, esas estrategias, digamos, esas legislaciones que beneficiaban a los cafetaleros, pues van a seguir funcionando, ¿verdad? Y Estrada Cabrera se las va a ingeniar, pues, para estar, eh, para tener mayoría en el Congreso, ¿verdad? Entonces, tener el Congreso a su favor, sus aliados, le van a ayudar a modificar la Constitución para que él se pueda reelegir, porque se reelige 3 veces, ¿verdad? Estaba Em, para 1920, pues estaba ejerciendo su cuarto periodo de gobierno. Dijimos que pues tenía amarrado ahí, digamos, pactado, ¿verdad? Con empresas norteamericanas bien importantes, que eran empresas que pues tenían vínculos bien relevantes con Washington, ¿verdad? Con el gobierno estadounidense. Entonces, eso pues ahí trataba de quedar bien también, ¿verdad? Como que para que lo respaldaran, ¿verdad? Y pues él pudiera continuar gobernando. Otro de los temas fue que, pues obviamente el ejército lo respaldaba, los jueces, él era el que nombraba a los jueces, ¿verdad? Al ser dictador, digamos, establecieron esos mecanismos para que fuera directamente él, el señor presidente, quien nombrara a los jueces y el que les daba sus ascensos, ¿verdad? O al quien nombraba a los magistrados de la Corte Suprema. Entonces, tenía amarrado todo, ¿verdad? Tenía bajo su control eh, a los otros 2 poderes del Estado y pues de esa forma fue, digamos, se mantuvo gobernando y logró, ¿verdad? Avanzar, aunque pues era un gobierno bastante dictatorial, ¿verdad? Que después de los atentados que sufrió, se puso peor, ¿verdad? O sea, el control y la violencia que ejerció sobre la población, sobre los enemigos políticos, fue aún más terrible, ¿no? Más violento. Y entonces, nosotros vamos a ver que ya en los últimos años de su periodo de gobierno, ya del último de sus periodos de gobierno, eh, hubo ahí algunos eventos. A ver qué dice Wendy. Formada por diputados de esa profesión. Sí, sí, Wendy. Ahorita vamos a explicar esa parte. Entonces, al final de su mandato, pues en los últimos años, pues hubo una epidemia de influenza, los terremotos de 1917-18, 2 eventos en los que él no fortaleció, digamos, en el caso de la epidemia de influenza, no se preocupó por la atención a esos pacientes, hubo muchos muertos. El terremoto, pues tampoco se preocupó por la reconstrucción. Ya llevaban 1 o 2 años de los terremotos y pues mucha gente todavía seguía viviendo en una champa improvisada que habían hecho ahí afuera o posando con algún otro familiar, en fin, que
tampoco apoyó a las personas que habían perdido sus viviendas, su casa, ¿verdad? En esa época. Entonces, el descontento sobre su gobierno iban creciendo cada vez más, ¿verdad? Y entonces hubo un grupo, bueno, realmente no fue uno, fueron varios sectores los que se empezaron a organizar. Y entonces, fíjense que primera vez en la historia de nuestro país en la que los conservadores, ¿se acuerdan ustedes quiénes eran los conservadores? ¿Quiénes habíamos dicho que eran los conservadores? Em, las personas de abolengo, ¿verdad? Sí. Que se apoyaban bastante en la iglesia, personas también que eran personas adineradas y todo, ¿verdad? Em, que pues se habían beneficiado, digamos, durante la época en que había gobernado Carrera, en fin. Pues resulta que em, los conservadores empezaron con un plan para derrocar a este señor Estrada Cabrera. Y lo que planteaban ellos eran ideas bastante relevantes, ¿verdad? Y que reflejaban apertura, ¿verdad? O sea, se empezaba a hablar acerca de defender la democracia, los derechos humanos, ¿verdad? Em, y entonces, fíjense que em, los conservadores empezaron a platicar, ¿verdad? A buscar una estrategia para derrocar a Estrada Cabrera. Había un obispo, don José Batres y Piñol, em, él estaba en la iglesia de San Francisco, en la zona 1, ahí es la iglesia que está sobre la Sexta Avenida. Y entonces él empezó a lanzar discursos, digamos, dentro de la misa, ¿no? En las homilías. Sus sermones eran criticando al dictador y pues diciendo que era bien importante ponerle límites, ¿verdad? Y defender la libertad de expresión, la democracia, los derechos humanos. Obviamente, aunque durante el gobierno de Barrios, ¿verdad? Don Justo Rufino, se había invitado a otras iglesias, ¿verdad? De otras denominaciones para que vinieran a Guatemala y romper con todo el peso que tenía la iglesia católica, pues digamos que el efecto no había sido tan brutal como esperaba Barrios, ¿verdad? Porque el pueblo seguía siendo pues en un 90% católico. Y entonces esos discursos del obispo en la misa, que empezaron mayo de 1919, pues llamaron bastante a la reflexión, ¿verdad? Y entonces varios grupos, bueno, el principal fueron obreros, digamos, artesanos, que empezaron a platicar con los conservadores, ¿verdad? El líder principal de los artesanos era Silverio Ortiz, que era sastre, ¿verdad? Era su ocupación. Y entonces resulta que em, empezaron a plantear, bueno, ¿qué podemos hacer, ¿verdad? Para eh, darle la vuelta, para derrocarlo, ¿verdad? Tiene controlado al ejército, tiene controlados a los jueces, Estados Unidos lo está respaldando. Además, fíjense que había periodistas que en el extranjero hablaban muy bien de él, obviamente pagados por Estrada Cabrera, ¿verdad? Como para dar una buena imagen de él. Entonces, ¿cómo hacemos? Pues está blindado, ¿verdad? ¿Cómo votamos, verdad? ¿Cómo lo votamos? Y entonces empezaron a organizar un partido político que hablaba acerca de la Unión Centroamericana,
También decían, bueno, vamos a conmemorar el centenario de la independencia, pero también queremos hacer un llamado a esa unidad de Centroamérica y todo el asunto. Y entonces empezaron, ¿verdad? Digamos que había conversaciones secretas de cómo derrocar al dictador, pero decidieron que iban a fundar un partido que se iba a enfocar en el tema de la Unión Centroamericana, la libertad, buscando temas en los que el dictador no sospechara, ¿verdad? Y fue así como en diciembre de 2019 eh, sacaron, ¿verdad?, el acta de fundación del Partido Unionista. Eh, Realmente el Partido Unionista que existe en la actualidad, pues surgió ya en los 2000, ¿verdad? Y como retomando este nombre de este partido histórico, ¿verdad? Entonces, se decía en ese entonces que el Partido Unionista estaba formado por la alianza entre los obreros, ¿verdad? Esos artesanos y los chancles, así le decían. Pregúntenle ustedes a sus papás o a sus abuelitos, ¿verdad? Eso de chancle se usaba para dar de una persona así adinerada, ¿verdad? Como creída, pero con dinero, en fin. Y entonces, después de definir, bueno, sí, estamos fundando este partido, ¿verdad? Obrero, perdón, unionista. Entonces, se encargaron de hacerle llegar al pueblo, ¿verdad? Por lo menos en la capital, el acta de fundación. Y a esa acta le llamaron acta de los tres dobleces. Digamos que la reprodujeron, ¿verdad? En una imprenta y pues la mandaron a repartir a todas las casas. Em, y se llama de los tres dobleces porque estaba doblada como que era trifoliar, ¿verdad? Obviamente toda la gente se emocionó, ¿verdad? Al ver esto, esta propuesta. Ahí sí que públicamente era un nuevo partido que iba a haber por la Unión Centroamericana y no sé qué, pero pues ahí sí que secretamente se iba divulgando la idea que era un movimiento para derrocar al dictador, ¿verdad? Entonces toda la gente apuntadísima, ¿verdad? En la capital y pues también en los departamentos que se corrió la información, ¿verdad? Aquí vemos una tarjeta de identificación de afiliación, ¿verdad? Al Partido Unionista, que estos son algunos materiales que están en el Museo de Historia, que está en la zona 1. ¿Okay? Y vemos aquí representantes de los obreros, representantes, y a la derecha representantes de los conservadores, ¿verdad? Este señor Asmitia va con su gran barba. Ok, entonces, pues fíjense que las estrategias que ellos definieron, ¿verdad? Además de establecerse como un partido político, ¿verdad? Que querían conmemorar el centenario de la independencia y, en fin, que ver por la Unión Centroamericana, eh, organizaron una marcha multitudinaria el 11 de marzo de 1920, que llegaba hasta el Congreso, pues, y realmente, se calcula que unas 40,000 personas pudieron haber asistido. Fue realmente algo inusitado, ¿verdad? Y pues para hacerle ver y notar al dictador que no lo querían, hasta ahí se dio cuenta, ¿verdad? Obviamente, pues no quería dejar el poder. Tuvo que sentarse a negociar ya cuando vio que el movimiento era fuerte, ¿verdad? Que eran tantas personas, pero pues no aceptaba y decía, no, yo no me voy a ir y no me voy a ir. Y entonces a los unionistas se les ocurrió una idea pues bastante innovadora, podríamos decir, y realmente eh, interesante porque llamaron a médicos para que ellos evaluaran la salud mental del dictador, o sea, tomando en cuenta las actitudes que tomaba, tomando en cuenta su edad, ¿verdad? Ya para esto, pues ya pasaba de los 60 años, ya tenía, ya estaba en el año 22 de su gobierno. Y entonces resultó que de los peritajes de los médicos
concluyeron en que él ya no estaba en uso de sus funciones, ¿verdad? Ya no estaba en pleno uso de sus facultades mentales, ¿verdad? Como quien dice, ya se estaba chifleando, ¿sí? Ya se le estaba yendo un poco la onda. Y entonces, además de los peritajes médicos y todo, también fueron platicando, ¿verdad? Con los diputados en el Congreso. Decir, miren, mucha, esto ya no conduce a nada, ¿verdad? Esas actitudes del dictador, ¿verdad? Porque cuando fue la gran marcha esa del 11 de marzo, pues les mandó al ejército, a la policía, en fin, que reprimió, ¿verdad? Y pues a nivel internacional se dieron cuenta, ya empezó a mostrar su cara, cómo era la verdadera, ¿verdad? En fin, que empezaron también a negociar en el Congreso, ¿verdad? A hacer lobby, a convencer, o sea, decir, miren, esto ya no se puede, ya no da más, ¿verdad? Tenemos que declararlo incapaz, ¿verdad? Inhabilitarlo para gobernar, ya que renuncie, y pues nombrar a otra persona para que ejerza la presidencia. Eh, entonces, eso ya fue para abril, ¿verdad? Entonces ahí se organiza otra marcha ahí también para presionar al Congreso, para que lo declaren incapaz, ¿verdad? Que no está en uso de sus facultades mentales y que lo separen de su cargo. El Congreso accede, ¿verdad? Emiten el decreto 1022 de 1920. Y entonces, obviamente, el señor presidente no se va a quedar quieto, ¿verdad? No va a aceptar esa decisión. Y entonces, pues, va a haber una semana, se conoce como la semana trágica, porque van a haber combates, ¿verdad? Entre aquellos cuarteles que se mantienen fieles a Estrada Cabrera, el fuerte de San José, Matamoros, ¿verdad? Esos cuarteles que lo apoyaban. El dictador se va para su casa en la finca La Palma. Es donde ahorita está el estadio Doroteo Guamuch y también el gimnasio nacional. El gimnasio para las Flores. Entonces todo eso abarcaba la finca de él. Se fue a refugiar en su finca y mientras los militares que lo defendían ahí estaban, ¿verdad? Peleando contra los grupos de conservadores, obreros, ¿verdad? Que consiguieron palos, ladrillos, blocks, también escopetas, algunas armas. Ya ven que por ahí habrán escuchado ustedes que antes la gente acostumbraba salir de cacería, ¿verdad? Entonces era como una práctica así, como un hobby. Entonces, pues ahí fueron consiguiendo algunos rifles, escopetas viejitos, y pues ahí se pusieron a pelear, ¿verdad? Hasta que finalmente los cuarteles, por ejemplo, San José, los mismos militares se rindieron, dijeron, ay, no, ya estuvo, ya. Eh, bueno, dejaron de pelear, ¿verdad? Le quitaron ya su respaldo a Estrada Cabrera y pues tuvo que renunciar. Ahí ya vemos aquí, va saliendo de su casa, ¿verdad? Ahí en la finca La Palma, acompañado por algunos embajadores y bueno. Y luego de eso le decretaron prisión domiciliar y así, bajo prisión domiciliar fue que murió. Bueno. Entonces, cuando es destituido Estrada Cabrera, el Congreso nombró como presidente de manera provisional a uno de los diputados, ¿verdad? Precisamente del bloque conservador, pues, y que había participado ahí con los unionistas. Y este señor era don Carlos Herrera Luna, conocido como el azucarero, pues es el de los Herrera, el fundador de Ingenio Pantaleón, ¿verdad? Y de ese consorcio azucarero, ¿verdad? Pues resulta que entonces en esa etapa en la que gobierna Carlos Herrera como parte del movimiento unionista, se dio una importante reforma constitucional y que para la época va a ser algo muy revolucionario.
¿verdad? Va a ser algo bien importante. Entonces, imagínense, está Cabrera que había llegado a gobernar y que se suponía que era liberal, ¿va? Pero como dijimos, era un gran dictador. Y vienen los conservadores, le dan vuelta a su gobierno, lo logran derrocar y entonces ya empieza una etapa en la que ellos gobiernan, modifican la constitución y estos cambios van a ser bien novedosos, pero además muy importantes, ¿verdad? Por ejemplo, bueno, se restringe, ¿verdad? Lo dicen otra vez, prohibimos la reelección. El periodo de gobierno vuelve a ser de 4, ya no de 6, ¿verdad? Porque se había servido con la cuchara grande Estrada Cabrera. Eh, y entonces se legisla sobre derechos laborales, pero en favor de realmente de los trabajadores, ¿verdad? Eh, el derecho a la huelga, la jornada de 8 horas, se legisla también sobre mujeres y niños trabajadores, ¿verdad? Se reconoce el derecho a la libre organización. Acordémonos que durante el gobierno de Estrada Cabrera seguía vigente el reglamento de jornaleros y todas esas leyes que obligaban a los campesinos a trabajar en las fincas de café, ¿verdad? También se reconoce autonomías para la universidad y para las municipalidades. Bueno, la jornada de 8 horas, libre organización, como ya decíamos, ¿verdad? Estos fueron cambios bien importantes y que no se hubieran esperado de un bloque conservador, ¿verdad? Este señor Herrera era muy honorable, muy honesto. No quiso renovar convenios con la United Fruit Company, ¿verdad? Por ejemplo, la concesión para que ellos explotaran las márgenes del río Motagua y en fin, pues ni con la Electric Share, que era la empresa estadounidense que había comprado la empresa eléctrica por precio bien barato, ¿verdad? Y entonces, don Carlos Herrera fue derrocado por José María Orellana, que es el señor que aparece en el billete de un quetzal, ¿verdad? Orellana, pues conocido como Rapadura, ese era su apodo, fue el que hizo la reforma monetaria, que cambió del peso, se cambió al quetzal, ¿verdad? Em, entonces termina ese breve periodo, ese respiro, ¿verdad? Después de una dictadura tremenda de 22 años. Obviamente, cuando José María Orellana asume el poder, pues él se va a encargar de que nuevamente se modifique la constitución, que queden sin efecto, digamos, ya todas esas modificaciones que se habían hecho eh, con ese gobierno unionista, ¿verdad? Ok. No sé si tengamos algún comentario, alguna duda hasta aquí. ¿O estamos bien? Bueno, nos vamos a pasar entonces ahora a la tercera dictadura liberal. Como decíamos, este señor es bien famoso también. Yo no sé qué sabemos acerca de don Jorge Ubico. Fíjense que como hay las empresas que hacen encuestas de opinión, em, hace unos años, pero así antes de la pandemia, ¿verdad? Hicieron una encuesta en la que preguntaban a los guatemaltecos, guatemaltecas, ya ven que pues pasan sus encuestas en el área rural, rural urbano, en las cabeceras y luego en la capital. Seleccionan mitad hombre, mitad mujeres y también hacen un corte por edades y escolaridad, todo eso. Entonces, preguntaron a la población a qué personajes admiraban, personajes guatemaltecos, ¿verdad? Obviamente, pues algunos, que Ricardo Arjona y que no sé qué, Gaby Moreno, pero salió don Jorge Ubico.
Y fíjense que Ubico es de los personajes que, así es Lorena, sí, sí, le mandó ahí una nota felicitándolo, ¿verdad? Entonces, esto para que veamos como que el impacto que ha tenido y cómo es una figura muy conocida y todavía recordada. Yo no sé si ustedes habrán escuchado algo en sus casas, que digan sus papás o sus abuelitos acerca de Jorge Ubico. Yo recuerdo que decían que había mucha seguridad, que podían dejar sus puertas abiertas, que no había ningún problema en el gobierno de Ubico. Y también que perseguía a sus detractores políticos, que los tenían en la penitenciaría, decía. Así es, Rosario, muy bien, muchas gracias. A ver, ¿alguien más? ¿Qué dice Lorena? También escuché de que pues él logró pagar lo que era la deuda externa. Sí, también, así es. Lo que sí me recuerdo yo de que mi abuelito me contó que él todo lo que era, por ejemplo, lo que era de robar, pues sí, era muy extremo porque dice que si encontraba, por ejemplo, se robaban una gallina y lo agarraban, en ese momento lo acribillaban, ¿verdad? Entonces sí era como que, siento pues en mi propia opinión que era muy extremo. Así es, Lorena, muchas gracias. Sí, digamos que esas sus estrategias eran de una vez para que los demás ladrones o alguien más que quisiera cometer ese delito, pues lo pensara 2, 3 veces, ¿verdad? Ujú. A ver, ¿alguien más? Yo recuerdo que tuve un profesor durante mi carrera que nos contaba que no recuerdo si su papá o su abuelo había conocido a Jorge Ubico, que trabajaba, que trabajaba ahí en la capital y que decía de que él le logró sacar, que le regalara 10 sacos de una sastrería que estaba ahí a la par, donde ellos trabajaban, ¿no? Porque él tenía dinero supuestamente que no había necesidad de que lo regularan, sino que él tenía la potestad de todo ese dinero, nos contaba ese profesor. Mire, gracias Luis Pedro, muy amable. Pues mire, entonces vamos a hablar acerca de este personaje. Fíjense que muy recordado por mucha gente por los temas de seguridad. O sea, ustedes escucharán que dicen, es que en la época de Ubico uno se podía ir a dormir y dejar la puerta de su casa abierta, que no pasaba nada, ningún ladrón entraba, ¿verdad? Todo esto de que se pagó la deuda externa y en fin. Nosotros vamos a hablar ahora acerca de cómo fue su gobierno. Realmente se fue construyendo un mito alrededor de este presidente, ¿verdad? Eh, una idea idealizada de lo que él era, ¿sí? Y pues fue muy bien planteada. Por eso hay tantos recuerdos de esos, ¿verdad? Que le llamaban el tatita, dice Pedro, ya que siempre andaba con un chicote. Sí, y realmente fíjense que lo curioso va a ser que la gente lo quería mucho y lo admiraba como presidente. Ujú. Él tuvo una muy buena estrategia publicitaria para presentarse, ¿verdad? Y entonces los que ejecutaban sus leyes de trabajo forzado, los gobernadores, ¿verdad? Que eran jefes militares, o los capataces de las fincas, pues a ellos sí le desagradaban, ¿no? A la gente, ¿sí? Ellos sí eran personajes mal vistos por la gente, pero regularmente en el área rural admiraban mucho a Ubico y lo querían, ¿verdad? Entonces, muy hábil para plantear esa su estrategia como quien dice, bueno, los que los explotan
son los gobernadores y los capataces, los finqueros. Yo no. Yo soy como un gran papá para todos, ¿va? Yo los protejo, los cuido, en fin. Ok, entonces, don Jorge Ubico Castañeda, fíjense que el papá de Ubico era don Arturo Ubico, que había sido político, también había sido diplomático. La mamá, doña Matilde Castañeda, era de una familia así de esas de abolengo, ¿verdad? De criollos. Entonces realmente venía de una familia adinerada, ¿verdad? Que tenían muy buena posición económica. Eh, Ubico pues va a ser un personaje que llega a gobernar como resultado de una crisis tremenda que se dio a nivel mundial. O sea, em, fíjense que el anterior presidente de Guatemala, que había sido Lázaro Chacón, sufrió derrame cerebral. O sea, no pudo llevar el gobierno porque fíjense que en 1919 hubo una crisis económica tremenda en Estados Unidos. La economía cayó bastante, ¿verdad? La famosa crisis de 1929. eh, y pues como Estados Unidos compraba, ¿verdad? Productos a Guatemala, a otros países, igualmente a los europeos, en fin. Entonces, con esa crisis que tuvieron los norteamericanos, realmente golpeó la economía mundial, ¿verdad? Fue algo terrible, tremenda. Y pues los estadounidenses nos compraban bastante café, digamos, que seguía siendo el principal producto de exportación, banano, en fin. Pero si ellos no tenían dinero para comprarnos, ¿qué se hacía aquí con todo ese producto, verdad? Entonces, aquí empezó a haber mucho desempleo, una crisis tremenda, ¿verdad? Em, y entonces, les digo, Lázaro Chacón al presidente anterior le dio un derrame cerebral, se retira del gobierno y en fin, ya después fallece. Eh, el gobierno era como la papa caliente que nadie lo quería agarrar porque no sabían cómo controlar, ¿verdad? Esa terrible pues inflación, crisis económica y pues también el país tenía sus deudas, deuda externa, en fin. Y entonces recurren a la figura de Jorge Ubico. Fíjense que él había sido, bueno, tenía el grado de general, ¿verdad? General de división. Había sido jefe político, ¿verdad? Gobernador en Retauleu, también en Alta Verapaz, ¿sí? Donde se distinguió, se llegó a conocer como alguien honesto, ¿verdad? Pero también de mano dura, ¿sí? Em, Luego también fue ministro de Economía durante unos meses, ya en el último año de Estrada Cabrera. Luego también Orellana lo había jalado para que fuera funcionario, estuvo un tiempo, después se salió, porque pues su familia también tenía fincas de café y todo, ¿va? Entonces pues tenía cómo sobrevivir, cómo vivir, de qué vivir. Y entonces, bueno, finalmente llega, participa en la contienda electoral, gana, pero pues era el único candidato, porque como les digo, nadie se animaba, o sea, era algo tremendo. Después de Lázaro Chacón había habido como 2 presidentes provisionales, pero pues nadie quería quedarse con ese cargo. Hay que tomar en cuenta, ¿verdad? Que además de la crisis del 29, vamos a ver que ya la revolución rusa continuaba, ¿verdad? Esa revolución en la que campesinos derrocaron el poder de los zares, ¿verdad? De los Romanov. Luego también continuaba la Revolución Mexicana, ya institucionalizándose, en fin, eh, que era un movimiento, pues imagínense, la Revolución Mexicana, empezaron a repartir libros en todo el país, en el área rural, ver los temas de la alfabetización, eh, procesos así bien eh,
podemos decir que buscaban incluir a los campesinos, ¿verdad? En el proyecto nacional. Y bueno, ya al final del gobierno de Ubico es que explota la Segunda Guerra, ¿verdad? Ok. Entonces, bueno, dijeron, es honesto, de mano dura, y pues él ganó. Y con el beneplácito también de Estados Unidos, porque pues se comprometió a darle continuidad, pues a favorecer a la United Fruit Company, a todas las empresas norteamericanas, ¿verdad? Ya para ese entonces también ya había llegado teléfonos, ¿verdad? También. Y pues era otra actividad que estaba controlada por empresas norteamericanas. Bueno, ¿cuáles eran las fobias de Ubico? Sus miedos, ¿verdad? Eh, Ubico le tenía miedo a los comunistas. Como vemos, pues en este entonces la revolución soviética pues, continuaba, ¿verdad? Sí. Y entonces, bueno, porque él gobernó de 1931 a 1944. Y entonces quería evitar la propagación del comunismo en Guatemala, ¿sí? Y fíjense que cuando él acababa de asumir la presidencia, en El Salvador hubo una insurrección de campesinos. En El Salvador, ellos ya tenían años de tener un partido comunista. Y resulta que ellos organizaron un levantamiento campesino, una revuelta, em, que, digamos, pelearon contra algunos patronos, algunos los asesinaron. eh, y el gobierno salvadoreño de ese entonces, para controlar esa insurrección campesina, después mandó a matar muchísimas personas. Eh, para aplacar esa rebelión y para demostrar, bueno, miren, calmados, porque para que no se les vuelva a ocurrir hacer algo así. Entonces, matar, digamos que en la revuelta campesina habían muerto como 100 personas, pero ya con la respuesta del Estado, asesinan 2,000, 5,000 campesinos, ¿verdad? Entonces era decir, bueno, mire ya, eh, sosegados, ¿verdad? Entonces, ubico, pues obviamente, es decir, en México está la revolución ahí que les está dando alas a los campesinos. Aquí en El Salvador ya se le están subiendo a las barbas esos campesinos comunistas, ¿verdad? Entonces, ahí sí que fue el pretexto para decir, bueno, más mano dura, ¿verdad? Y entonces, eh, ubico, empieza a llevar muy cortos, digamos, a perseguir a líderes obreros, ¿verdad? Realmente en el país no había tantas fábricas, ¿verdad? La mayoría eran puros talleres de sastrería, herreros, carpinteros, ¿verdad? Pero bueno, él dijo, no, no, no queremos que haya aquí sindicatos, ¿verdad? Entonces hay que tener vigilados a los líderes obreros. Mejor que desaparezcan los sindicatos, ¿sí? Y empezar otra vez, ¿verdad? O continuar con ese control de la población, a ver quién tiene esas inclinaciones, esas ideas subversivas, en fin. Otro de los grupos a los que eh, temía, rechazaba, era el tema de los obreros, porque ustedes saben que la teoría marxista dice que en el modo de producción capitalista son los obreros los que van a hacer la revolución, que van a derrotar a la burguesía y que van a establecer un sistema socialista, ¿verdad? Y los obreros, ¿a qué se dedican los obreros? O sea, ¿de dónde surge esa palabra obrero? Eh, ¿A qué se dedican los obreros? A ver, ¿qué es lo que planteaba Marx? ¿Qué es eso de los obreros? ¿Se acuerdan que decía Marx? Bueno,
Los obreros son los que forman el proletariado, ¿verdad? Y son los que van a hacer son la clase explotada y no sé qué. Pues resulta que en el modo de producción capitalista surgen los obreros, que son los operarios de las fábricas. Ellos son, ¿verdad? Entonces, y a ellos se les llama obreros, reciben digamos que esa es la palabra, el término para los que trabajan en las fábricas, los obreros. Y entonces, Ubico llega al colmo de emitir un decreto en donde prohíbe que se usen palabras como obrero, también trabajador, porque se acuerdan ustedes, Marx había dicho trabajadores del mundo unidos, y en fin, la Internacional Socialista, y que digamos que eran foros que existían desde, ay, no recuerdo si finales de 1700, pero ya 1800 estaban ahí funcionando. Entonces, donde se mencionara obrero o trabajador, para Ubico esas eran palabras subversivas, como malas palabras, va, no me lo digan. Y entonces, prohibido, así de una vez. Entonces, los términos que se utilizaban, pues casi que colaborador, ¿verdad? Empleado, cosas así. Entonces, empleado, operario, pero nada que ver obrero ni trabajo. Bueno. Luego también, otro sector que le caía mal a Ubico eran los maestros y los académicos, los intelectuales. Fíjense que Ubico rechazaba a esos grupos porque los maestros pues enseñan a sus estudiantes, los van orientando por el conocimiento, les van abriendo los ojos, mostrando la realidad, ¿verdad? Igualmente los intelectuales. Es decir, no, porque peor los intelectuales, cómo critican lo del gobierno, ¿no? Denuncian cosas y en fin. Por eso Ubico realmente vamos a ver que durante su gobierno las condiciones en las que van a estar los maestros no van a ser tan buenas. Ubico los va a llevar cortos, no les va a querer dar aumento salarial. Si vemos, si gobernó del 31 al 44, pues gobernó 33 años y fracción, ¿verdad? Entonces, no, perdón, 13 años y fracción. Y entonces, realmente no les da aumento salarial, los pone a marchar, ¿verdad? Militariza las escuelas, los institutos, pone oficiales del ejército a que sean los directores. Y bueno, y a perseguir a los intelectuales que están criticando al régimen, ¿verdad? Bueno, entonces dentro de las políticas implementadas durante el gobierno de Jorge Ubico, pues para garantizar que iba a haber trabajadores en las fincas cafetaleras, pues continúa, ¿verdad? La ley de vialidad, que como dijimos, trabajar 3 días al año en puede ser en fincas, en construcción de caminos, en renovación de puentes, en fin. Y ley contra la vagancia, que pues establecía que quienes no tenían una ocupación considerada honesta por la misma ley, entonces para evitar irse presos, pues mejor eh, los campesinos, antes de que los acusaran de vagos y que los persiguieran y todo el asunto, que los quisieran procesar, mejor ellos voluntariamente se iban a trabajar a las fincas de café. Entonces, bueno, se implementan estas leyes de trabajo forzado. Ya mencionamos que se militarizó la educación, ¿verdad? Obviamente, al ser un dictador, el poder está concentrado en él, ¿verdad? Mucho control sobre la población, los enemigos políticos, pues a la penitenciaría, pues obviamente el uso de la tortura, ¿verdad? Para que confesaran, en fin. Eh, hubo momentos en los que la penitenciaría estaba pero llenísima. Y la penitenciaría estaba ubicada, ocupaba el terreno donde ahorita está la Corte Suprema de Justicia y la Torre de Tribunales. Ahí está. Bueno, luego también, digamos que siempre los gobiernos
pues van a impulsar políticas así para control, ¿verdad? De los dictadores y pues algunas leyes como para ir, digamos, dando una imagen de que ellos así son muy correctos, ¿verdad? Entonces, del gobierno de Ubico fue que se aprobó la ley de probidad, que es la que vigila pues el trabajo que hacen los funcionarios públicos, que cuando se retiran de un cargo tienen que entregar finiquitos y todo eso, ¿verdad? Eh, Va a ser en la época de Ubico. Fíjense que como él era muy paranoico, también así, estaba siempre pendiente, bueno, de quienes lo querían derrocar, ¿verdad? Quienes querían armar algún movimiento en contra de él. Entonces empezó a fomentar unos climas de trabajo muy feos en las instituciones públicas, poner a trabajar juntas a personas que no se caían bien, ¿sí? ¿Por qué creen ustedes que hacía eso Ubico? para que no tuvieran mucha comunicación. Que no tuvieran mucha comunicación, dice Wendy, muy bien, ¿qué más? ¿Qué más podía pretender Ubico? Para que no se pusieran de acuerdo entre ellos. Que no se pusieran de acuerdo entre ellos, muy bien, Emanuel. Para que ¿Qué se más? pusieran el dedo ante cualquier cosa que quisieran hacer. También, ¿verdad? Para que se vigilaran, se controlaran. Entonces decir, ¡ah! Mira lo que está haciendo aquel, que no sé qué. Entonces le pasaban la información a Ubico. Entonces eran dinámicas muy feas, ¿verdad? Porque entonces a él no le interesaba realmente que se trabajara en las oficinas, en las secretarías, digamos, en las direcciones, como equipos, ¿verdad? Para sacar adelante los proyectos, ¿verdad? Sino que más bien estuvieran pendientes los unos de los otros, y le contaran a él, ¿verdad? Si estaban complotando en su contra. Entonces, lamentablemente, pues fomentó este tipo de cuestiones en instituciones públicas y realmente en las instituciones, en algunas, hay unos ambientes muy, muy pesados, ¿verdad? Bueno, em, luego también creó la cédula de vecindad, ¿verdad? Es de la época de Ubico. Por cierto, la primera la primerita, el primer número fue la de él, que era A1, pues nacido acá en la capital. Em, También tenemos que bloqueó el ascenso social. Fíjense que, bueno, como sabemos, cuando las personas estudian, ¿verdad? Es para poderse desarrollar mejor y poder tener un mejor empleo. Y entonces, lo que empezó a hacer Ubico fue que él ponía un número de personas que se iban a graduar de educación media. Digamos que en esa época, graduarse de media era como graduarse de una licenciatura, pero hasta con maestría ahorita, ¿verdad? Entonces era un súper bien importante. Y entonces, Ubico empezó a establecer números, ¿verdad? Bueno, ¿cuántos? Eh, Solo se van a graduar 200 en todo el país en este año. Bueno, ¿y qué pasaba con los demás jóvenes, verdad? Había 600, 500 estudiantes de media, o había más. Y entonces, ¿qué sucedía? Pues, entonces iba restringiendo las oportunidades, ¿verdad? Esto, obviamente, eh, perjudicaba bastante, ¿verdad? A los muchachos. eh, pues tenían que ver entonces en qué podían emplearse, en qué empezar a trabajar. Y pues también fue un tema que conforme pasó el tiempo, conforme avanzaban sus gobiernos, le fue ganando más aversión, ¿verdad? De ideología fascista, fíjense que él se identificaba con Mussolini, con Franco, cuando terminó la Guerra Civil Española.
Ubico mandó a felicitar a Franco. También ya mencionaba Lorena que pues también a Ubico lo mandó a felicitar Hitler. Cuando creó Ubico la Orden del Quetzal, ese es un premio, ¿verdad? Para personas destacadas. Ubico se lo dio también a Mussolini, ¿verdad? El otro dictador fascista. Entonces, sentía mucha identificación hacia, hacia ese tipo de regímenes. Y pues cuando asume la presidencia, Hitler allá en Alemania, fíjense que pues aquí como había una colonia grande de alemanes, ¿verdad? Aquí en las Verapaces, la capital, Shela, Reu, pues empezaron a surgir simpatizantes de los nazis y todo, y pues Ubico se hacía loco, ¿va? Se hacía de la vista gorda. En el colegio alemán también, ¿verdad? Y luego, pues, también hubo un submarino que mandó, mandó Hitler a la tripulación que visitara Guatemala, marcharon en la capital y todo, pues, entonces como para, digamos, reafirmar el lazo que tenía Guatemala con la Alemania nazi. Y, y entonces, cuando empezó la Segunda Guerra Mundial, como Estados Unidos, que era el aliado de Ubico, no estaba participando de esa guerra, Ubico estaba tranquilo, ¿verdad? Se mantenía, ahí se había declarado que Guatemala era neutral frente a esa guerra. Ahí sí que no quería romper con su amistad y simpatía hacia el régimen de Hitler. Pero cuando los japoneses atacaron Pearl Harbor y Estados Unidos entró a la guerra, a la Segunda Guerra, presionaron a Ubico, entonces tuvo que expulsar, primero declararle la guerra a Alemania y expulsar a muchos alemanes, ¿verdad? Y pues les expropió varias empresas, fincas, en fin. Bueno, sobre el presupuesto nacional, aquí vemos, bueno, podemos decir que cuando empieza su gobierno, pues obviamente algo muy bueno que hizo Ubico fue empezar a reducir los gastos y sobre todo, digamos, bajó los sueldos de los trabajadores del Estado, ¿sí? Entonces, eso pues fue una medida importante, ¿verdad? Y que le hacía ver al pueblo que se solidarizaba, ¿verdad? Y pues iba ahorrando también, ¿verdad? Bajando costos. Eh, lo malo fue que, bueno, también bajó las pensiones de los jubilados. Había algunos pensionados, ¿verdad? Algunos maestros pensionados, por ejemplo. Y entonces a ellos pues sí les afectó porque sus pensiones eran bien bajitas, ¿verdad? Pero luego ya que se equilibró la economía nacional, pues ya los salarios de los funcionarios pues ya subieron otra vez, ¿verdad? Y entonces, digamos, estos son datos del periódico El Liberal Progresista de 1940, 26 de abril de 1940. Entonces, en donde se encontró que el director de una escuela podía ganar entre 12 y 18 quetzales al mes, ese era su salario, ¿verdad? Un maestro ganaba 10 quetzales al mes, mientras que el presidente, la asignación que tenía era bastante alta, ¿verdad? Entonces, si vemos, bueno, este era el gasto para todo el año, ¿verdad? Pero realmente venían saliendo casi que 1000 quetzales al mes, ¿sí? O sea, en esa época, pues el quetzal, pues todo era muy barato, ¿verdad? Entonces los sueldos, pues podían ser, ¿qué? De 15, 20 o hasta 50, dependiendo. Bueno, ya de 50 eran funcionarios públicos, ¿verdad? Pero si vemos los gastos asignados al presidente, eh, ya dividiéndolo entre los 12 meses de ese año, pues venían saliendo casi 1000 quetzales, ¿verdad? Entre gastos de representación del presidente, los imprevistos y gastos, ¿verdad?
la comida y todos los gastos de la casa de gobierno. Bueno, entonces como decíamos, el mito acerca de Jorge Ubico se fue creando. Fíjense que Ubico en la tipografía nacional, ¿verdad? Ahí ubicada en la zona 1, él contrató a un grupo de gente para que realizaran un noticiero fílmico. Estas personas lo iban acompañando en sus giras presidenciales que hacía cada año. Entonces iban grabando, ¿verdad? Y le tomaban fotos. Y siempre era cuando estaba haciendo cosas donde, o en poses que lo podían presentar como alguien muy valiente, muy heroico, ¿verdad? Entonces lo ponían subido en su moto que tenía su Harley Davidson. Eh, también subido a caballo, ¿verdad? Como que vieran, miren qué fuerte el presidente, bien valiente, todo atlético, ¿verdad? Y entonces esos noticieros después los transmitían en los pueblos. Y allí pues ellos iban generando, ¿verdad? En la población esa imagen de ese presidente que era casi como un Superman, ¿verdad? Un superhéroe que pues defendía a la nación. Vemos, por ejemplo, en esta publicación de La Gaceta, de este periódico de 1942, cómo alaba, ¿verdad?, a Ubico. Y, a ver, vamos a leer, dice, el general Ubico no es un mandatario. Si vemos mandatario aquí, la primera está con M minúscula y en la segunda está con mayúscula, ¿verdad? Entonces dicen, no es un mandatario, como decir un mandatario cualquiera, ¿sí? Sino un mandatario con mayúscula, ¿sí? Que puede figurar dentro de la relatividad de los medios con un Roosevelt, o sea, Franklin Roosevelt, que es del presidente, bueno, presidente estadounidense, que de los que bien importante durante la Segunda Guerra, ¿verdad? Aunque pues no la concluye. Al leer todo lo que obra Roosevelt, encontramos que muchos de sus actos ya habían sido anticipados en Guatemala por el régimen del general Ubico. Y si el tono de un Hitler y de un Mussolini y otros dictadores organizados es de forjar naciones nuevas, el general Ubico, sin dejar de ser un demócrata, está dentro de su tiempo de acción progresista y purificadora que en muchos casos se ha anticipado. Entonces, estos medios también se prestaban a alabarlo mucho, ¿verdad? Y a difundir esas ideas de que era alguien súper extraordinario. Invirtió bastante en edificios públicos, ¿verdad? Y entonces, de su época, fue el edificio de Correos, ¿verdad? Que son esos dos edificios conectados, ¿verdad? El Palacio Nacional, al que el pueblo le empezó a llamar el Guacamolón, ¿verdad? Porque había tanta pobreza en la población y él estaba de construir. La Casa Presidencial, no me recuerdo si la tengo acá, así. Los pabellones de la Feria de Noviembre. ¿Han visto ustedes estos edificios de la Feria de Noviembre? Bueno, este que les estoy marcando ahí. Estos de por acá, estos edificios de color naranja con blanco. No sé si están en la zona 13, creo yo, ¿verdad, licenciada? No. Sí, licenciada, yo los he visto los que están ahí cerca de lo que es el zoológico La Aurora. Son utilizados como museos. No sé si son Así esos. es. Sí, sí, así es, chicas. Entonces, en la zona 13, los museos, ¿verdad? Donde está el Museo de Arqueología, el de Arte Moderno. Ajá. Esos eran pabellones que se usaban para la Feria de Noviembre. Por cierto, la feria se realizaba en honor a su cumpleaños. La Dirección General a ver, aquí está la pasarela de caminos, la Dirección General de Caminos, el Palacio de la Policía Nacional, ¿verdad? Que está en la Sexta Avenida de la zona 1. Ahorita pues ahí está el Ministerio de Gobernación, la Casa Presidencial. Entonces, construyó edificios, ¿verdad? Que quedaron ahí, ¿verdad? Quedan ahí para la memoria, para la historia. Y bueno, algunas novelas donde se habla acerca de Ubico, Hombres contra Hombres, de Efraín de los Ríos, que son 2 tomos. Efraín de los Ríos estuvo preso, varios años en la penitenciaría por sus ideas políticas. Y luego El dictador y yo, que esta fue escrita por Carlos Amayoa Chinchilla. Él fue
ejerció uno de los ministerios en época de Ubico. Y aquí vemos a Ubico cuando era jovencito que participó en unas competencias de ciclismo y ganó unos premios, ¿verdad? Ok. Bueno. Entonces, les voy a mostrar esta diapositiva del segundo parcial. Vamos a empezar con el capítulo número 10, capas y clases sociales al final de la colonia. Luego, capítulo 12, implantación de las intendencias. Capítulo 13, hacia la independencia. Capítulo 14, el federalismo. Capítulo 15, gobierno de Mariano Gálvez. Capítulo 16, régimen conservador y fundación de la República. Capítulo 17, la reforma liberal de 1871 al 85 y los gobiernos liberales. No sé si tengamos algún comentario, alguna duda. De estos últimos temas sí me falta compartirles grabaciones, ¿verdad? Y también las últimas presentaciones. Fíjense que el segundo parcial va a ser en Moodle. Ok, Luis Pedro. Licenciada, ¿y cuánto tiempo tendremos para resolverlo? 40 minutos. Ese examen no va a ser tan largo, es que el primero sí fue eran, ¿qué? 31 preguntas, era bastante. Este va a ser más corto. Muchas gracias, licenciada. El parcial anterior que nos hizo correr a todos. Sí, fíjese que sí fue extenso y es que el tema con los formularios esos de Google es que no aceptan decimales, entonces, por eso, pero no, este no va a ser tan extenso. Entonces van a ser, va a ser sobre 25 puntos, porque, digamos, son 5 puntos del laboratorio que hicieron sobre el Plan Pacífico, Acta de Independencia, luego 5 puntos del laboratorio de la universidad, y hay otro laboratorio que les voy a dejar en estos días, entonces ahí van a completar los 15, digamos, de actividades, y luego, entonces, 25 del examen. Fíjese, Enrique, que realmente ya vio el tipo de preguntas que vienen en este cuestionario de la universidad, ¿verdad? Es selección múltiple, falso verdadero. También las de asociación de términos, ¿verdad? Como para... esa asociación de términos viene siendo cuando uno hace en presencial el examen de los paréntesis, ¿verdad? Entonces relacionar la definición con el concepto y así. Pues esos son el tipo de preguntas. Realmente, sí, pregunta directa no usamos. O así de respuesta corta. Es un poco complicado. Entonces, sí, así como las preguntas que vienen ahí en este cuestionario de la universidad, de ese tipo son, ¿verdad? Las que van a venir en el examen. Bueno, no sé si tengamos alguna otra duda. Todo bien por mi parte, licenciada. Ok, Lorena. Bueno, entonces nos vamos a quedar aquí. Ahí para que tengan unos minutos, ahí para descansar, ¿verdad? Antes de su siguiente clase. Nos vemos entonces el martes, ¿verdad? Vamos a tener clase el próximo martes. Entonces ahí, bueno, cuídense bastante. Yo les voy a terminar de compartir las grabaciones y las presentaciones, ¿verdad? Para que ustedes avancen. Gracias, licenciada. Gracias, Lili. Buenas tardes. Gracias, licenciada. Feliz Hasta luego. tarde. Feliz tarde, licenciada.
Feliz tarde, jóvenes. Cuídense bastante.